Hola, muy buenos días. No los veo, así que por favor enciendan sus cámaras. ¿Cómo han estado? Me imagino que bien. Ya supieron su nota, me imagino, con la cara de felicidad que tienen. No pueden haberlas sabido porque todavía no salen las notas. Pero sí, digamos, pueden ver en la plataforma la resolución de la prueba, ¿eh? Para que no se hagan falsas expectativas. Bueno, ¿estamos bien entonces? Ya, vamos a iniciar la clase de hoy con un repaso a trigonometría, porque trigonometría, digamos, va a ser uno de los pilares de la próxima prueba, ¿eh? A ver, ¿qué vamos a repasar? Vamos a repasar desde un principio. ¿Eh? Desde un principio. A ver, aquí tengo entonces las famosas funciones circulares. Desde un principio. Empezar aquí. Ya, aquí estamos entonces. Para recordar, circunferencia de radio 1. Entonces, las funciones que aquí aparecen se llaman funciones circulares porque justamente provienen de una circunferencia de radio 1. Aquí se forma un triángulo, si bajamos la perpendicular formamos un triángulo de hipotenusa igual a 1, porque la circunferencia tiene radio 1. El I, la perpendicular, es lo que llamamos el seno de alfa. Y el X, que es el otro cateto, sería el coseno de alfa. El alfa se mide a través del arco. Hay tres formas de medir un ángulo: dec, rad y grad. Entonces, el ángulo se mide aquí, pero el seno del ángulo y el coseno del ángulo es una medida lineal. Por lo tanto, se mide como se puede medir algo en el sistema métrico, en el sistema inglés, etcétera, como medida de longitud de un trazo. Si uno observa, si la hipotenusa es igual a 1, el seno no puede ser mayor que 1 y el coseno tampoco puede ser mayor que 1. ¿Mm? Eso es en lo fundamental. Aquí repetimos la gracia. Aquí tenemos entonces, el, si este trazo AB es igual a 1, entonces este segmento es el seno de alfa y este segmento de acá es el coseno de alfa. Si prolongamos la hipotenusa y trazamos una tangente, al cortarse aquí se forma un nuevo triángulo. También triángulo rectángulo. Bueno, este trazo es lo que llamamos la tangente del ángulo. Y este cateto es igual a 1, porque corresponde al radio. Este cateto es igual a 1, corresponde al radio. Este es el cateto opuesto al ángulo, que se llama la tangente del ángulo, y esta hipotenusa se llama secante de alfa. Ya, tenemos dos triángulos entonces. Este más pequeño tiene hipotenusa igual a 1. Este más grande tiene un cateto igual a 1. El que tiene hipotenusa igual a 1, sus catetos son el seno de alfa, la perpendicular, y el coseno de alfa. El que tiene cateto adyacente igual a 1, cateto adyacente al ángulo igual a 1, este cateto es la tangente de alfa y la hipotenusa se llama secante de alfa. Eso es lo que vimos. Bueno, acá podemos dibujar un nuevo triángulo. Este nuevo triángulo también tiene un cateto igual a 1. Lo dibujamos con una tangente, pero en el sentido inverso. En vez de usar esta tangente, usamos esta tangente. De manera que al formar, prolongando esta hipotenusa, ya, y trazando la tangente, al formar este triángulo, este segmento ya no se llama tangente, se llama
cotangente. Y esta hipotenusa se llama cosecante de alfa. En este triángulo, nótese que el lado que vale 1 es opuesto a alfa. En este triángulo, el lado que vale 1 es adyacente a alfa. Y en este triángulo chico, el lado que vale 1 es la hipotenusa del triángulo. Bueno, este mismo triángulo lo estoy replicando acá. De manera que ustedes pueden ver claramente que este triángulo pequeño, que tiene un ángulo recto, es semejante al triángulo que tengo un poquito más grande y semejante al otro, porque todos tienen un ángulo recto y además un ángulo común. Por lo tanto, estos tres triángulos son semejantes y de ahí se desprenden muchas de las propiedades, como lo vamos a ver aquí, que relacionan unas funciones trigonométricas con otras. Por ejemplo, si yo comparo el triángulo de hipotenusa igual a 1 con el triángulo cuyo cateto adyacente es igual a 1, yo puedo establecer una relación entre la tangente, ¿cierto? Y el seno de alfa y el coseno de alfa. La tangente de alfa es partido por 1, sería igual al seno de alfa partido por coseno de alfa. La secante de alfa partido por 1 es 1 partido por el coseno de alfa. Esto es súper conveniente. ¿Por qué? Porque la calculadora nos trae todas las funciones trigonométricas. Solamente nos entrega el seno de alfa, el coseno de alfa, la tangente de alfa, la entrega cuando conocemos el ángulo. La secante no. Por lo tanto, tendríamos que tener, digamos, una forma de calcular la secante de alfa, y eso sería 1 partido por coseno de alfa. En este otro caso, estoy comparando nuevamente dos de los triángulos semejantes. El triángulo cuyo cateto adyacente a alfa es igual a 1, lo estoy comparando con el triángulo cuyo cateto opuesto a alfa es igual a 1. Ya dijimos, este se llama cotangente de alfa y este se llama la cosecante de alfa. Bueno, ustedes ven, por ejemplo, que la hipotenusa es la secante de este triángulo acá, la hipotenusa aquí es la cosecante de A. Bueno, a ver, la cosecante de A partido por 1, podríamos decir que es igual a la secante de alfa partido por la tangente de alfa. No nos sirve mucho esa, pero sí nos sirve esta. La cotangente de alfa partido por 1 es 1 partido por la tangente de alfa. Es decir, la cotangente de alfa es el valor recíproco de la tangente. Por lo tanto, teniendo la tangente con una calculadora, obtenemos la cotangente de alfa. Ahora, estoy comparando el triángulo de hipotenusa igual a 1, cuyos catetos son el seno de alfa y el coseno de alfa, con el triángulo cuyo cateto opuesto al ángulo es igual a 1. Y el otro cateto es la cotangente de alfa, el cateto adyacente, y la hipotenusa se llama cosecante de alfa. Aquí yo podría decir que la cosecante de alfa partido por 1 es 1 partido por seno alfa. También podría decir que la cotangente de alfa partido por 1 es coseno de alfa partido por seno de alfa. Y aparece otra identidad. Bueno, hemos podido relacionar entonces los tres triángulos y por lo tanto tenemos, digamos, una relación entre las funciones que llamamos funciones circulares y posteriormente las pasamos a llamar funciones trigonométricas. Ahora, estoy comparando el más conocido de los triángulos, el de hipotenusa igual a 1, con un triángulo cualquiera. Por lo tanto, el seno de alfa partido por 1 sería igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno de alfa partido por 1, cateto adyacente partido por hipotenusa. ¿Qué estoy tratando de decir? Aquí no hay nada que recortar, lo que hay que hacer es asociar. Bueno, y si después de asociar uno aprende, digamos, definiciones de memoria, bienvenido sea. La memoria es uno de los más grandes dones que se nos ha permitido tener. Indudablemente las personas que tienen una mejor memoria tienen mayor éxito.
¿Mm? No hay que perderla, ¿eh? Y se puede perder por malas costumbres. Fumar, por ejemplo, afecta a la memoria. Y depende de lo que se fume. Uh, hay una sustancia que afecta todo el cerebro. Primero lo activa, se siente maravilloso. Y después, digamos, le cobra la cuenta. Llámese marihuana. El coseno de alfa partido por 1 sería el cateto adyacente partido por la hipotenusa. El seno de alfa partido por coseno de alfa sería el cateto opuesto partido por cateto adyacente. Es decir, entre los tres triángulos hay una relación también con cualquier triángulo rectángulo, pero que tenga el mismo ángulo conocido. Por lo tanto, que sea semejante a los otros dos. Ya, ahí estaba, digamos, la relación. Esta clase ustedes la tienen que estudiar, y yo con esto ya estaría dando por terminado recordando lo aprendido. ¿Ah? Aquí, digamos, bueno, señalar naturalmente la importancia que tiene conocer una calculadora. ¿Por qué? Porque si yo tengo un triángulo cuya hipotenusa es igual a 1 y conozco uno de los ángulos, inmediatamente con la calculadora tengo el valor de los catetos opuestos y cateto adyacente. El cateto opuesto es el seno de 30 grados, 0,5 les va a decir la calculadora. Y el cateto adyacente es coseno de 30 grados. Y yo he colocado aquí 0,866, pero es una aproximación, porque el coseno de 30 grados es un número irracional. No se puede expresar como decimal. Cuando lo expreso como decimal, expreso una aproximación para tener un mejor sentido de la medida. Ya, también aquí, por ejemplo, tengo un triángulo rectángulo, conociendo un ángulo, y conozco el cateto adyacente que vale 1. ¿Qué me indica la calculadora? Que el cateto opuesto es la tangente de 30 grados. En este caso, 0,57735, una aproximación también. También esta tangente de 30 grados es un número irracional, porque seno de 30 grados, si bien es 0,5, el coseno de 30 grados 0 es irracional. Y como la tangente es el seno de un ángulo partido por el coseno del ángulo, esta tangente estaría expresada con un número irracional. Yo lo puedo ir achicando aquí, digamos, cuando quiero darle un sentido de medida. Por ejemplo, si esto fuera 1 metro, a mí me interesaría saber cuántos centímetros tengo aquí. Aproximadamente tengo 58 centímetros. A ver, si tengo un triángulo que conozco el cateto opuesto de un ángulo conocido, aquí tengo digamos, este sería el cateto opuesto, ¿eh? Entonces, de inmediato yo sé que esta es la cotangente de algo. La cotangente de 30 grados, el cateto adyacente. Pero la calculadora no la entrega directamente, por lo tanto tengo que recurrir a la identidad, donde la cotangente de 30 grados era 1 partido por tangente de 30 grados. Por eso las personas aplicadas aprenden lo que van leyendo, se lo aprenden de memoria, para utilizarlo de inmediato. Los no tan inteligentes nunca se aprenden las cosas porque creen que después las van a recordar. Tampoco somos tan perfectos, necesitamos reforzamiento. 1 partido por 30 grados sería 1,732. ¿Ah? Sí, que hemos sacado, a ver, 30 grados, sí. Bien. Aplicación, que aquí presento dos aplicaciones, donde comparo un triángulo conocido, ¿cierto? Lo comparo con un triángulo que no es tan conocido, como es el triángulo, por ejemplo, que se produce cuando tengo desde un punto a 20 metros de un árbol, se observa la cima con un ángulo de 84,67 grados.
aquí, desde este punto, aquí está el árbol. Lo que me piden es la altura del árbol. Y desde este punto tengo un ángulo que se llama ángulo de elevación, que vale 84,67 grados. Este punto está a 20 metros. Esta medida se puede obtener teniendo el instrumento necesario. En este caso nos están dando el valor. Si comparamos este triángulo con este triángulo de acá, podemos ver que x partido por 20 es lo mismo que la tangente 34,67 grados partido por 1. O sea, x partido por 20 es igual a la tangente de 34,67 grados. El x entonces es 20 multiplicado por la tangente de 34,67 grados. Y eso nos da un resultado de 13,832 metros. ¿Por qué podemos compararlo? Porque este triángulo es semejante con el anterior. Tiene un mismo ángulo agudo y tiene un ángulo recto. Dos triángulos con dos ángulos respectivamente iguales son semejantes. El tercero tendría que ser igual al tercero y por lo tanto se podría establecer la proporcionalidad entre los lados, que es lo que acabamos de hacer. Este problema es más sofisticado porque se desea calcular la altura de un árbol, pero no se puede llegar a la base de él. Desde un punto, este es un problema clásico. Les puedo asegurar que en la próxima prueba este problema aparece. Quizás no planteado de la misma manera, pero aparece. Se desea calcular la altura de un árbol, pero no se puede calcular. Desde A se divisa la cima de un árbol con un ángulo de 34 grados. Y después se ubica un punto, ¿cierto? Con un ángulo de 61 grados. O sea, desde A el ángulo de elevación es 34 grados. Avanzo acá, 10 metros. Y desde aquí tengo un ángulo de elevación de 61 grados. ¿Qué puedo hacer? Recurro a las definiciones, por ejemplo, de tangente. La tangente de 61 grados es lado opuesto partido por cateto adyacente. X partido por Y. Ahí está. Listo, ya tengo una ecuación con dos incógnitas. La tangente de 34 grados, cateto opuesto, el X partido por cateto adyacente, que sería Y más 10. ¿A dónde está el otro? Tangente de 34 grados es X partido por Y más 10. Tengo una ecuación y tengo otra ecuación, por lo tanto tengo un sistema. Tomo el graficador, escribo esta función. Primero tengo que calcular con la calculadora cuánto vale la tangente de 61 grados y cuánto vale la tangente de 34 grados. Por lo tanto, escribo esta ecuación y escribo esta ecuación y el resultado, ¿qué viene a ser? La intersección de las dos rectas, porque son dos rectas. Y esa intersección de las dos rectas me entrega el valor de X y de Y. X la primera coordenada, el Y la segunda coordenada. ¿Qué es lo que es el X? La altura que estamos tratando de obtener. En este caso, 5,231. Esta clase también está subida en la plataforma. ¿Bien? Cristóbal Rojas. ¿Cómo estamos, Cristóbal Rojas? ¿Fácil esta primera parte para ti? Aunque sea difícil, tienes que decirme que sí, que era fácil para ti. Valentina Casanova, ¿cómo estuvo la primera parte? ¿Fácil para ti? Sí, profe, fácil, fácil. Ya, muy bien, te creo. Araceli Betancourt, ¿cómo estuvo esa primera parte? Estuvo fácil. Ya, pero tienes que volver a estudiarla, tienes que leerla unas 3 veces y hacer un resumen, y de esa formulita irla sacando, y ya no necesitas solo no es, como se llama, no es conveniente solo comprenderla. Tienes que aprendértela de memoria. Ahora, al menos por este semestre, porque en la prueba que viene la vas a ocupar. Tienes que aprendértela de memoria, de memoria, de memoria. Profesor, No la veo, señorita Marlina.
No la alcanzo a ver. Me trata de decir algo, parece. ¿Ah? Profesor, disculpe. Sí, lo que pasa es que tengo súper mala señal, así que estoy con la cámara apagada, no había podido, Ya, ¿cómo se llama?, cuéntame, ¿qué decirle. querés? No, no hay respuesta. Ya. Pasamos, seguimos con el repaso. ¿Ah? Seguimos con el repaso. Esto era la clase 9, ahora pasamos a la clase 10. A ver, ¿qué teníamos por ahí en la clase 10? En la clase 10, nuevamente se repite, se repasa las funciones, ¿ah? Y se da una tabla de valores. Innecesaria con la calculadora, porque ustedes tienen perfectamente, digamos, podrían, digamos, tener estos valores y los tienen todos en la calculadora, por ejemplo, ya sea, digamos, los ángulos escritos en radianes, o los ángulos escritos en dec. Pero lo interesante que está aquí en esta tabla es que ustedes pueden ver de inmediato el seno de 30 grados, que es un número racional, y acá es es un número racional, perdón, y el coseno de 30 grados es irracional. La tangente de 30 grados es irracional. La cotangente de 30 grados es irracional. La secante es irracional. La cosecante es 2, es irracional. Cuando uno lo calcula en la calculadora, aparece un número con un montón de decimales. Uno más o menos capta que es irracional cuando ocupa toda la pantalla, con decimales. 6 decimales. Significa que tuvo que cortar, porque ustedes ya, me imagino que ya lo aprendieron, entiende que los números irracionales no se pueden expresar como un decimal exacto. Y cuando nosotros expresamos el número en forma decimal, es porque estamos pensando en medir algo. En medir algo. Ya, en la parte que yo quiero repasar, y basta con una, todas las funciones, la seno, coseno, tangente, la secante, la cosecante y la cotangente, tienen una función inversa. Lo que quiere decir que si la función seno va de los reales a los reales, hay una función que después va del recorrido al dominio. Ahora, el dominio de la función seno son todos los reales. Es decir, a todos los reales yo le puedo calcular la función seno. Pero para calcular como función la función seno de un ángulo, solamente los números escritos como racionales se asocian con los reales. Por ejemplo, aquí, estos números están asociados a los reales. En cambio, estos números, 0, 30 grados, 45, 60 grados, etcétera, 90 grados, no están asociados a los reales. ¿Ya? Por ejemplo, este número 0, y tanto es un real. Este número 0, a ver, 1, y tanto es un real. Este es 0, y tanto es un real. Este es 3,1 y tanto es un real. Todos estos números escritos en radianes se asocian a los reales. Por lo tanto, el dominio, cuando se trata de estudiar la función, los ángulos están escritos en radianes. No se olviden de ese detalle. El recorrido no puede, si bien decimos el recorrido son los reales, es una parte de los reales, porque el recorrido no puede sobrepasar el seno al 1, ni ser menor que menos 1. El rango, entonces, o recorrido, está restringido a todos los elementos, a todos los números que están en el intervalo menos 1, 1, incluido el 1 y el menos 1, porque el 1 resulta ser el seno de un ángulo, el seno de pi medio, por ejemplo. El seno de pi medio o el seno de 90 grados vale 1. El seno de 3 pi medio, por ejemplo, vale menos 1. Entonces, este es el recorrido. De ahí que cuando se hace la gráfica, digamos, da una onda, pero ustedes ven, digamos, que hay valores que van teniendo el mismo valor, pero las imágenes se mueven entre el 1 y el menos 1.
La onda no supera al 1, ni baja del -1. Aún cuando podría haber este valor y este valor que tienen la misma imagen. De hecho, el 0 tiene imagen 0, este numerito que está aquí, que no puedo saber cuál es, también tiene imagen 0. Todas las intersecciones tienen imagen 0. Si yo colocara una ecuación, seno de x igual 0, ahí estarían todas las soluciones de esa ecuación. La intersección de la curva con el eje x. Bueno, esta función, la función seno, que va de todos los reales al -1, 1, tiene una inversa. La inversa, entonces, parte del -1, 1 y va a los reales. Pero no puede ir a todos los reales, porque ocurriría que cada elemento tiene infinitas imágenes y ya no sería función. Para que esta, la inversa, sea función, tiene que haber una restricción del dominio. En este caso, tendría que partir entonces la inversa de -1 a 1 y solamente considerar como recorrido menos pi medio a pi medio. ¿Por qué estoy escogiendo este intervalo y no otro? Porque estoy escogiendo el intervalo que usa la calculadora. Cuando yo escribo seno de -1 y doy un número que tiene que estar entre -1 y 1, seno de -1 de 0,3, por ejemplo, el resultado me da entre menos pi medio y pi medio. Estando restringido el dominio de la función seno, restringido solo a este, ya podemos pensar que la inversa no solo es una inversa, sino que también es una función. Y aquí está su gráfica. Fíjense, el dominio de -1 a 1, este intervalo. El recorrido de menos pi medio a pi medio. Este es el recorrido. ¿De cuál función? De la función inversa. Aclaro algo que ya había aclarado en oportunidades anteriores, que dice relación con las notaciones. Las notaciones a veces van cambiando. Generalmente nosotros la función inversa la llamábamos arcoseno de x. Las calculadoras la colocaron como seno -1, y esto tiende a confundirse a 1 partido por seno x, pero esa es otra función. 1 partido por seno x es cosecante de x. Cuando está el -1, y de hecho, digamos, en la tecla, digamos, de la calculadora está arribita el indicado, pero con otro color, el seno -1, se refiere a la inversa, no al recíproco. El Grasmati no usa el -1, usa A sin X. ¿A qué nos referimos con esto? A la arcoseno de X. Como ustedes ven, I igual arcoseno de X para designar la inversa está escrito como se designa la inversa de cualquier función, con un -1 arriba, y está escrito también, digamos, como lo hace el Grasmati, para simplificar escritura. Y ahí está la gráfica. Con el coseno pasa la misma cosa. El coseno va de los reales a -1, 1. Ahí está la función coseno, también es una onda. De hecho, en física, por ejemplo, para estudiar ondas se usan estas dos funciones, la seno y la coseno. Aquí está, todos los reales, el dominio y el recorrido desde -1 a 1. La inversa tendría que ir entonces desde -1 a 1 a parte de los reales. Y ahí la calculadora eligió el intervalo 0pi. 0pi. De tal manera que cuando tenemos la gráfica de la función inversa del coseno, la arcoseno de x, tenemos el dominio que es de -1 a 1 y de -1 a 1, ahí está el dominio, y el recorrido desde el 0 al número pi, que es un poquito más de 3. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Del 0, a ver,
-1, 1 el dominio, y el recorrido de 0 al número pi, es un poquito más de 3. Bueno, la tangente también tiene su función. Eso se los dejo para que lo estudien, porque esta clase ya está en la plataforma. ¿Cómo estamos, señorita Neyeli? Con frío parece, ¿eh? Hace un frío espantoso, sobre todo para nosotros los serenenses, ¿cierto? Profesor, tengo mala la señal. Ya, bueno, sí, muy bien, muy bien. Muy buena la explicación, ¿eh? Gracias, Merlina Carmona. Al menos me das tú una explicación. ¿Ah? Después voy a estar yo como Condorito al fin del semestre. Exijo una explicación. Por ejemplo, hay tipos y Alfonso Carmona, fíjate que nunca encienden su cámara. Y después van a decir que yo fui su profesor. Y no lo he visto nunca en mi vida. No lo he visto nunca en mi vida. Entonces, ¿cómo voy a ser su profesor? Son espectadores nomás. Porque no se arriesgan, digamos, a que yo pueda establecer un diálogo con ellos. ¿No es así, Benjamín Bozo? ¿Ah? Eh, Profesor, una Oye, cosa podría... Benjamín Bozo. Ah, Sí, dime. ¿podría aprender, nada que ver, grabar la clase? Que creo que hay gente que no puede... No, porque la clase está hecha escrita. Está escrita la clase. Mira, imagínate en este momento tengo, digamos, ¿cuántos alumnos? Tengo 37 alumnos. Bueno, no es menor. 37 alumnos que se han esforzado, que han prendido su cámara, etc. ¿Por qué? Porque por último quieren ver al profesor antes que se muera, porque ya le queda poco. Si tú le grabas la clase, el tipo cree que ya la clase la tiene, pero no tiene los conocimientos. Por ejemplo, tú eres un buen alumno, yo lo vi, digamos, en la prueba. De hecho, digamos, cuando veo el resultado del cálculo con la calculadora, tu resultado era distinto al mío, yo me preocupé y empecé, digamos, a recalcular. Y no me había dado cuenta de que yo había colocado, digamos, la pregunta de la otra prueba. Ahora, en ese momento te odié, Benjamín Bozo, te odié, porque, ¡uy, porque ya había revisado como 20 pruebas, entonces tuve que volver a recorregirla. Y afortunadamente todas esas que estaban malas, después tuvieron buenas. ¿Ya? Ahora, si tú, digamos, no pudieras asistir a clases, ¿qué haces? Tú dices, el profesor subió la clase. ¿La subió o no la subió? La subió. ¿Cuál clase? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Vamos en la 12. No, perdón. Vamos en la... ¿Cuál es la que le acabo de subir? La 11, parece. Ahora, si yo hiciera grabar la clase, yo me armo una pizarrita y empiezo a escribir y ustedes tienen que tomar apuntes. Porque no haría el esfuerzo enorme que estoy haciendo de escribir las clases. Porque yo no les he escrito las clases en forma manuscrita. ¿Sí? ¿Mozo? ¿Qué dices tú? ¿Te imaginas con mi letra escribiendo en la pizarrita? La he escrito manuscrita. Entonces tengo que forzarme, tengo que usar el editor de ecuaciones. Me demoro. O sea, lo que me demoro con ustedes, multiplicado por 5. Ahora, ¿qué espero? Que la persona tenga, al menos exprese una capacidad de leer, si es que no pudo participar de una clase. Pero en este momento tengo 38 conectados. ¿Mm? Hay cuentas, Benjamín Bozo, así que, y no es tu caso, Benjamín Bozo, no es tu caso. Sí, lo decía Hay una falsa interpretación de la solidaridad. Y hasta cierto punto por eso que estamos mal, porque los flojos están aumentando. ¿No es que los inteligentes se pusieron solidarios? Profe, pero No en mi están caso yo estoy pensando en poniendo ellos. atención a su clase, pero ¿A en ciertos ratos se me corta el internet. quién? ¿A mí? ¿Cómo lo podría hacer yo en mi caso? ¿Tienes No, la a mí clase? se me corta el La clase internet, la yo tienes vivo en zona escrita. rural. La clase está escrita. La clase está escrita con pelos y señales.
¿Dónde se sube la clase? A Moodle. Ahí está la clase. Y la desarrolla. En la clase siguiente, si no entiendes algo, ya se compuso tu internet, tú le dices, profesor, fíjese de la clase anterior, esa que subió, hay un aspecto que yo no entiendo. Inmediatamente yo, ¿qué es lo que hago? La pongo en view screen y digo, a ver, ¿cuál es la parte que no entiende? Y te la repaso. Como lo que estoy haciendo ahora, después de una semana de desconexión, es obvio que perdieron el hilo. ¿Mm? Que perdieron el hilo. Uno tiene funciones. Ya. Vamos a esta clase. ¿Cuál clase es? Tanto ustedes como los que no están van a recibir esta clase. Ya está Moodle, ya está ahí. Los teoremas del seno y del coseno. Estos son los teoremas más importantes de la trigonometría. Ahora, el alumno que no vino no va a escuchar de mi boca decir, son los teoremas más importantes de la trigonometría, pero él va a leer en la trigonometría plana el teorema de los senos, o también conocido como ley del seno. Es una proporción entre la longitud de los lados de un triángulo y los senos de sus ángulos opuestos correspondientes. Ahora, ¿de qué triángulo estamos hablando? Aquí no estoy diciendo que el triángulo es rectángulo. Estoy hablando de un triángulo cualquiera. Entonces, plop, la trigonometría no solo se aplica a triángulos rectángulos, también se aplica a un triángulo cualquiera. Por ejemplo, aquí he dibujado un triángulo acutángulo, donde sus ángulos son agudos. ¿En qué consiste el teorema del seno? Cada lado tiene un ángulo opuesto. El ángulo beta, el lado B, el ángulo alfa, el lado A, el ángulo gamma aquí, el lado C. Yo no puedo establecer una relación de proporcionalidad lado con ángulo. ¿Por qué? Porque los lados se miden a través de un patrón de medida y los ángulos se miden a través de un sistema de proporcionalidad. Recuerden que se miden en una circunferencia, ¿ya? Y la unidad de medida, digamos, va variando dependiendo del porte de la circunferencia. Porque la unidad de medida para el ángulo es una proporción. Por ejemplo, si la dividimos en 360 partes, es un 360avo de cada circunferencia. Esa medida no se puede comparar a una medida estandarizada, como son las medidas de las longitudes de los segmentos. Pero, oh maravilla, se puede relacionar el lado A con el seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa no es un ángulo, es un segmento también. El ángulo B con el seno del ángulo beta y el ángulo gamma, perdón, el ángulo C con el seno del ángulo gamma. ¿Estamos de acuerdo? A, B, C con seno alfa, seno beta y seno gamma. ¿Dónde está la maravilla de este teorema? En que este cociente es igual a este cociente y es igual a este cociente. Por lo tanto, cada una de las proporciones responde a la misma constante de proporcionalidad. Aquí puse la nota sobre lo que recién acabo de hablar, que si bien se advierte una relación entre los lados de un triángulo cualquiera y sus respectivos ángulos opuestos, no puede establecerse una proporción entre los lados y ángulos, pues ambos se miden de manera totalmente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Mientras los lados se miden
cualquiera sea el sistema de medida, a partir de un patrón de medida constante. Los ángulos se miden a partir de patrones de medida proporcionales a una parte de la circunferencia, ya sea grados o sea radianes. Es decir, el tamaño del patrón de medida depende del tamaño de la circunferencia. Entonces, no se puede comparar con las medidas lineales. ¿Qué quiero decir? Esto no, señor, no. Ahí, esto no se puede plantear una proporción. Oye, pero ¿qué va a ocurrir? No va a faltar y no van a ser los que no vinieron a clase, porque el que no vino a clase hace el esfuerzo y lee esto y lo lee más de una vez. Va a ser uno de los que está aquí presente y va a creer que esta cuestión funciona. ¿Y sabe por qué los digo? Porque cuántas veces repetí la siguiente instrucción: mande un archivo cuyo nombre sea su apellido y su nombre. Mandaban un archivo llamado prueba 1. No lee las instrucciones. Bueno, esos se van a ir. Nadie puede pensar, digamos, que entran 90 alumnos a arquitectura y van a salir 90 arquitectos. Pero yo tengo la suerte de decir, yo creo que estos que prenden la cámara son los arquitectos del futuro, son los que yo después voy a reconocer como arquitecto. Ya. Está clarísimo. No se puede establecer la relación entre los triángulos, dado que el seno de cada ángulo corresponde a una medida de un trazo y se puede medir en el sistema de medida que se use del lado. Así que lo que sí puede ocurrir, ¿cierto?, es esto: seno alfa partido por A, seno beta partido por B, seno gamma partido por C, y es una constante de proporcionalidad. Esta constante es como el número del carnet del triángulo. La demostración: al bajar una perpendicular aquí, ¿cierto?, se forman dos triángulos, y los dos triángulos son rectángulos. Y ahí puedo recurrir a lo conocido, lo que se da en un triángulo rectángulo. A ver, ¿qué se da en un triángulo rectángulo? Aquí tengo, en este triángulo de acá, tengo el A, el seno de A, es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, H partido por B. Lo que indica que el H es B multiplicado por seno alfa. Acá, el seno de beta, el cateto opuesto partido por la hipotenusa, o sea, H partido por A. Lo que indica que H es A seno beta. Si H es B seno alfa y H es A seno beta, es porque estos dos productos son iguales. Y estos dos productos los puedo escribir como cociente: seno A partido por A y seno beta partido por B. Y esta es una constante de proporcionalidad. ¿Ya? La relación entre estos dos es igual a la relación de estos dos. Me falta el tercero. Pero para el tercero, trazo otra altura, y relaciono el seno de beta con el seno de C en este caso. El seno de C, lado opuesto partido por la hipotenusa, G partido por B. El seno de B, lado opuesto partido por hipotenusa, G partido por C. G es B seno B, C, G es C seno B. Estos dos productos son iguales. Por lo tanto, yo puedo escribir que seno de B partido por B es igual a seno de C partido por C. Pero nosotros ya sabíamos que el seno de B partido por B es un número K. O sea, este seno de C partido por C es el mismo número K. Aquí está el teorema del seno, que implica, digamos, una ecuación, dos igualdades,
tres igualdades. Aquí está resumida, tres igualdades. Y K, ¿cómo se llama? Constante de proporcionalidad, ya que se define de este ángulo cualquiera. Nótese que si tenemos a los tres ángulos si tenemos los tres ángulos del triángulo, no podemos obtener el valor de los tres lados. Si yo tengo alfa, beta y gamma, no puedo obtenerlo. No me lo permite este teorema. Por ejemplo, si yo tengo A, B y C, tengo seno A, seno B y seno C, porque tengo una calculadora, pero igual no puedo obtener el valor de A, B y C. Pero si yo tuviera A y B, bueno, con ese tengo C. Pero si además de A y B tuviera el lado, ya con esta, siendo este una incógnita, podría obtener el otro lado. Con este y ese de ahí, siendo este una incógnita, podría obtener el otro lado. Entonces, cuando uno estudia un teorema, estudia lo que el teorema propone y además, digamos, uno estudia la capacidad que tiene el teorema de qué aplicaciones se le pueden sacar al teorema. El teorema puede que nos sirva para todo. Aquí, por ejemplo, se da una figura, un triángulo ABC, triángulo cualquiera, tal que uno de los lados mide 10 unidades y sus ángulos adyacentes miden 62 y 51. Ahí está, 62, 51. Y este mide 10. Y me piden conocer el triángulo. Conocer el triángulo significa conocer todos los lados y todos los ángulos. Bueno, si 51 y 62 los tengo aquí, el otro ángulo lo voy a tener, porque es lo que falta para 160. Ah, pero tengo la posibilidad ya que tengo un lado. A lo mejor con este puedo obtener los otros dos lados. Bueno, el tercer ángulo es 67 grados. Ahí hice el cálculo. El seno de 51 grados partido por I es, ¿cuánto es? El seno de 67 grados, el ángulo que obtuve, partido por 10, el lado opuesto. Aquí tengo una ecuación de primer grado con una sola incógnita y por lo tanto despejo. Pum, pum, pum. Resultado igual 8,4427. No tengo que entrar en más detalles, digamos, ¿por qué? Porque los valores del seno 51 y seno 67 que puse aquí los saqué de la calculadora. Calculadora. El seno de 62, este 62, sería partido por X. ¿Cómo? El seno de 67 partido por 10. Listo. Tengo una incógnita, ecuación de primer grado. ¿Puedo usar el graficador? Ya, puedo usar el graficador, pero... Uy, que fome, digamos, usar el graficador para esto. ¿Eh? Ya, listo, X partido en esto es 9,5910. Con la calculadora me basta. Profesor, ¿Sí? ¿esto sería en grados o en radianes? Grados. Porque el Ah, seno ok. del ángulo es lo que está aquí, no está el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? El seno del Sí, ángulo gracias. 0,77 es un número que no es radianes, no es grado, no es nada. Este numerito, 0,7761,5, es un número. Dice llanamente un número. Y que corresponde, digamos, ¿qué cosa? A un número. Ah, ya comprendo, no, ¿Estamos de no, acuerdo? no influye. No influye, no influye. No influye. ¿Mm? Ya, perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Descansando? ¿Mm? A ver, hay unos chats. ¿Qué me quieren decir? Brother, si mi internet me funciona mal. Pero por supuesto, ya, muchas gracias por la información. ¿Mm?
Oye, yo antes creía, digamos, que todo el mundo podía tener internet y que internet no iba a fallar. Me equivoqué medio a medio hasta que me pasó a mí, por cierto, hasta que me pasó a mí. ¿Mm? Hay problemas con internet, pero lo tienen, ¿eh? Bueno, ¿y qué voy a Profesor, pasar? ¿Sí? una pregunta, no con lo de la clase actual, sino con lo de la prueba, que en el ¿Sí? Moodle dice que tiene un 5% de validez, ¿está bien? O sea, los porcentajes ¿Cuál que prueba? la última que hicimos. Ah, no, 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 está malo eso. La Ah, ya. última tiene un 40%. Sí, 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 que está al revés. Seguramente voy a tener que corregirlo, seguramente, ¿eh? Profesor, Pero gracias por el aviso, porque cuando ponga las notas tengo que corregirlo, porque la otra vez, digamos, una niña desesperada decía, me puso la nota, digamos, y todo, y sigo con cero, digamos, ¿por qué? Porque no estaban los porcentajes. Se me borraron los porcentajes en un momento que los puse, digamos, y los trasladé a la otra teoría. Y a la otra teoría quedaron bien los porcentajes, pero la que yo tenía, chao, desaparecieron. Y después puse las notas y aparecían sin los porcentajes. Pero no se preocupe, los porcentajes son los que están establecidos. Y el cálculo del porcentaje, eso lo voy a tener muy en cuenta al final, digamos, naturalmente, cuando tenga que poner la nota. Así que van a estar bien. profesor, yo Ya. le escribí otro correo y ahí le mandé todo lo que le había escrito. No sé si le había Y escrito la José semana pasada. Alfaro, tengo como 500 pruebas contigo. No, sí, le Con- mandé un archivo, le mandé el anterior que se acuerda que estaba mal y ahora le mandé el archivo completo que está bien. sí, digamos, me mandaste un archivo, me mandaste ese archivo. Yo lo único que espero, te perdono, te perdono, te perdono. Pero para la próxima prueba, tú ya aprendiste a hacer las cosas bien. Sí, es que mi ¿Estamos de Graphimatic acuerdo? no se veían los números, entonces si le mandaba las gráficas así no Sí, iba a sí, estar sí, bien el pero es que tú ejercicio. eres una excepción en este caso, porque tus compañeros te ganaron, ¿ya? Ellos todos mandaron bien, 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 salvo algunos desubicados, por ejemplo, que no podían decir, por ejemplo, Alfaro José, el nombre del archivo. Tú lo hiciste bien, ¿ya? Pero otros no, colocaban prueba uno, prueba de esto, ¿eh? Entonces, lo primero tiene que ir el apellido, después el nombre. Entonces, para no... Ya está bien, Alfaro, así que tranquilidad, ¿no? Ya, muchas gracias. Tuve que revisar las otras porque dije, este José Alfaro puede ser uno de los bandidos, ¿ah? Famosos, estos que te tiran la prueba al último, digamos, para entregar la corregida, y me di cuenta que entregaste lo mismo que habías entregado antes. Sí. Entonces mejoraste lo que habías hecho nada más y te lo agradezco. Pero ahora, para la próxima prueba tú ya lo Sí, haces obvio, bien. tenía que haber Y lo solucionado el otro, problema del Graphimatic. lo que yo decía antes, uno tiene que estar enchenado, porque dice, me da media hora. Ah, media hora, ahí aprendo a hacerlo, llamo por teléfono a la fulana, al sultano, merengano. No, uno tiene que saber las cosas ya, porque esto corre contra el tiempo. ¿De qué creen ustedes que se van a acordar al final? De la nota que obtuvieron. Ayer tuve que entrevistarme con una alumna, le voy a contar un caso, pero por supuesto no voy a dar nombre, pero es una alumna que fue alumna mía del año 2002. ¿Cuántos años hace eso? ¿Cuántos años 18. hace? 19. 18 años, Ah, casi. claro. Entonces volvió a la universidad, ¿no? Y por supuesto ninguna de las asignaturas aprobadas le sirvió, porque solamente son 5 años, digamos, para poder homologar. Y si no homologa, la otra oportunidad que tiene es validar. Entonces tengo que tomarle un examen. Ya, se fue de la universidad nuestra, se fue a otra universidad y avanzó, pero ahora tiene que validar 35 asignaturas. ¿Estamos de acuerdo?
Oye, no me acuerdo de ti, le dije, no me acuerdo de ti, dije, pero profesor, me sentaba adelante porque yo tenía problemas a la vista y tuve que sentarme adelante. Ah, ahora me estoy acordando. ¿Y qué tal alumna fuiste? A ver, veamos tu nota que tenía. ¿Ah? Las notas quedan. Entonces vi, uy, te iba mal al principio, pero te recuperaste. O sea, hiciste un gran esfuerzo y al final aprobaste. Bueno, vamos a hacer un examen live, pero tranquilízate. Es difícil, por ejemplo, que te recuerdes de todo. Mejor me dices tú de qué te recuerdas. Y había sido buena alumna, porque se empezó a cortar. Oh, ¿cómo medíamos los ángulos, profesor? ¿Cómo en trigonometría esto, otro, aquí y acá? Me gustó esta parte. Ah, qué bien. Ya, no sigas, no sigas, por favor, no sigas. Te apruebo, te apruebo. Bueno, y si alguno de los que no enciende la cámara después me decís, es que yo fui alumno suyo, no me acuerdo. Me llamo Benjamín Bozo. Ah, pero por supuesto, pues si tú eras el que me hacía consultas, etcétera. ¿Mm? ¿Y qué pasó? No, es que tuve que dejar la universidad y resulta que ahora no me aprueban la homologación y tengo que dar un examen. ¿Qué nota tuviste? Obtuve un 5,5. Bueno, un 5,5, chao, Benjamín Bozo. Gracias por recordarme aquellos viejos tiempos. ¿Eh? ¿Te acuerdas que había coronavirus? Claro, y ahora estamos todos súper bien. ¿Mm? ¿Tú cómo estás? Bien, profesor. Y Profe, usted, en el cielo, le voy a decir yo. En el profe, cielo. Dime, ¿sabe cuál Benjamín. anécdota voy a contar cuando me pregunten qué fue su alumno? A ver. La vez que me echaron. Ah, pero fue una práctica, fue para probar. Uy, el profesor estaba tan poco diestro que no, después no podía entrar, pues, no podía entrar. Y dije, ¿cómo lo hago? Uy, qué frustración para el alumno. Bueno, en esto yo he tenido que aplicar, digamos, ensayo y error. Y estamos muy aislados. Entonces, ¿a quién le pregunto? A ustedes, pues. ¿Mm? Ya, a ver, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace este otro? Por ejemplo, el año pasado tenía el problema, digamos, de los ingresos. Yo tenía que ir ingresando. Entonces, buscaba un coanfitrión para que lo hiciera. Y después le pillé, digamos, que puedo tener, digamos, abierta la sala de espera y entro al tiro. Montserrat Huerta, esa foto que me pusiste ahí, bórrala, por favor, porque me hace pensar que estás muy atenta. Y a lo mejor no es así. No, deja la foto nomás porque se ve que estás muy atenta. ¿Eh? Obvio, con los ojos directos a la clase. Con los ojos directos, pero estás con lente, entonces estás con lente. Y lente oscuro. Para las ojeras por los estudios, pues, profe. Claro, eso debe ser. Entonces me formo una mala opinión de ti. ¿Mm? Bueno, pero esos son los síntomas o son las cosas, digamos, anecdóticas de nuestro tiempo, del tiempo de ustedes en realidad. ¿Eh? Ya, sigamos con el otro teorema. A ver, ¿cómo estamos? No podemos pasar de las 11 porque ahí ya estamos mal. Sigamos con el otro teorema. A ver, aquí está. El otro teorema es el teorema del coseno. Si a mí me dieran a elegir entre los dos teoremas, elijo este. Porque este teorema, el teorema del coseno, es una generalización del teorema de Pitágoras. O sea, el teorema de Pitágoras era un teorema que solamente se aplica a triángulos rectángulos. Pero el teorema del coseno se aplica a cualquier tipo de triángulo. ¿Estamos de acuerdo, no? A cualquier tipo de triángulo. Por ejemplo, si este fuera un triángulo rectángulo, aquí yo diría que C cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado. Y fuera rectángulo. O si el ángulo recto fuera este, yo diría que B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado. Si el ángulo recto fuera este, que sería A cuadrado, esta sería la hipotenusa, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Pero ninguno de los tres ángulos es recto. Entonces hay que hacer una corrección. Funciona el teorema de Pitágoras, pero con una corrección. Y de ahí que se llame ahora
teorema del coseno. Miren la corrección. A al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, pero se le resta el doble del producto, ¿ah?, de b y c, que son los ángulos adyacentes al ángulo alfa, que es opuesto al primero. ¿Mm? Entonces, 2b por c por el coseno de alfa. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2b por c por el coseno de alfa. Y tomo b cuadrado es igual a a cuadrado más c cuadrado, pero se resta menos 2ac por el coseno de beta. También se podría decir que c cuadrado es igual a b cuadrado más a cuadrado, pero menos 2a por b por el coseno de gamma. Ahí está, escrito así, escrito así y escrito así. De tres maneras diferentes. Observemos esto de aquí. Este es un triángulo muy bueno, porque generalmente tengo un triángulo y tengo que conocer el ángulo, ángulos comprendidos. Si yo tuviera los tres lados que tengo aquí, los tres lados A, B, C, tendría B, C ahí, podría conocer el coseno de alfa. Y al conocer el coseno de alfa, por la inversa, conozco alfa. Con el A, B y C, el A y el C, conozco el coseno de beta. Con el coseno de beta, conozco beta. Al tener alfa y beta, ya tengo el tercero, porque es lo que falta para 180 grados. Ya, moraleja. Este triángulo, perdón, este teorema me sirve para cuando tenga tres lados, poder, por ejemplo, conocer los ángulos interiores. Pero si tuviera un ángulo y tuviera dos ángulos, por ejemplo, los ángulos adyacentes alfa, este es alfa, y te conozco B y C, tengo alfa, y conozco B y C, tendría B, C, tendría C y C, tendría, digamos, todo este valor sería igual a A cuadrado, y la raíz de este valor sería A. O sea, con dos ángulos, perdón, con dos lados y un ángulo, que fuera el adyacente, yo tengo el tercer lado. Con un ángulo y un lado, con un ángulo y un lado, ahí estaría frito. No podría. Ahí no me serviría el teorema. Tengo un ángulo y tengo un lado, por ejemplo el lado C. Tendría dos incógnitas, A y B. Si me dieran dos ángulos y un lado, si me dieran el lado C, por ejemplo, y me dan dos ángulos, con un ángulo conozco aquí, tendría una ecuación con A y B incógnita. Y acá tendría coseno de beta conocido, el lado este conocido, tendría nuevamente otra ecuación con dos incógnitas. Las mismas dos incógnitas, A y C. Y ahí puedo hacer el sistema. Resuelvo el sistema. Ya. ¿Qué quiero decir con lo que acabo de hacer anteriormente? El teorema del coseno no se puede aplicar a cualquier cosa. Veamos en este ejercicio. La figura ABC, ¿cierto? Es un triángulo cualquiera, tal que dos de sus lados miden 10 y 7 unidades. Y el ángulo comprendido entre ellos mide 62 grados. O sea, beta mide 62 grados. Este X lo desconozco, pero tengo los otros dos lados. Por lo tanto, yo digo, X al cuadrado es igual a 49, el cuadrado de esto, más 100, ¿cierto? Menos el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo son 70, el doble 140. Por el coseno de este ángulo que es 62. La calculadora nos entrega el coseno de 62, lo multiplicamos por 140. Hacemos la diferencia, calculamos la raíz y tengo el valor del otro lado.
Bueno, son múltiples las situaciones en que se puede dar la necesidad de conocer los lados o los ángulos de un triángulo. ¿Mm? En este caso, se supone que tengo los tres lados de un triángulo y quiero obtener los ángulos. Entonces, al tener a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, 2bc, coseno de alfa lo puedo despejar. Eso es lo que hice. Pasé estos dos para acá y este para acá. Pero como este es negativo, puedo cambiar de signo. Entonces dejo aquí a este lado a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado partido por menos 2bc. Al cambiar de signo me queda b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado partido por 2bc. Esto me da un número. Esto tiene sentido siempre que el número esté entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. El número, ningún problema. Voy a la calculadora, calculo la inversa del coseno, apretando Shift arriba para activar la tecla cos, pero estaría activando lo que está por sobre cos, que es la inversa del coseno, coseno menos 1, aplicado a este número, coseno menos 1, aplicado a este número. Y me entrega el resultado el alfa. Ahora, este alfa puede ser el resultado en radianes, en dec o en grados. Depende de cómo esté la calculadora programada. Aquí lo estoy indicando. Shift aplicado a cos del número me entrega un ángulo. ¿Cómo está escrito el ángulo? ¿En qué sistema? Eso depende de la calculadora, cómo la tienen programada. Ahora, ¿cómo se obtiene, digamos, aquí, por ejemplo, alfa? Alfa es coseno menos 1 de este numerito, ¿cierto? Y ahí me aparece entonces el alfa. Lo mismo, el beta, coseno menos 1 de ese numerito, y me aparece el beta, y me aparece de la misma manera el gamma. Bueno, con dos ángulos ya tendrían el tercero, no hacen la operación siguiente. ¿Mm? Bien. Sea un triángulo ABC cualquiera, los lados son 3, 5 y 7. 3, 5 y 7. Aplicamos cualquier coseno aquí. El coseno de U, el coseno de B o el coseno de Z. Partimos aquí con el coseno de U. El U es coseno menos 1 de 3 al cuadrado. A ver, ¿cuál es el U? Este. Entonces empezamos con el opuesto. 3 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, menos 2 por 5 por 7. El 5 y el 7 son los ángulos adyacentes al U. El 5 y el 7 adyacentes al U. Esto me da un número. Fíjense qué número me dio. Menos 65 partido por 70. Menos 70. Esto es un número positivo. 0, y tanto. Es un 0, y tanto, menor que 1. Por lo tanto, al aplicar la inversa va a dar un ángulo. Y ahí dio el ángulo. Lo mismo hice, digamos, para el ángulo B. Y el ángulo Z. Ahora, estos tres deberían sumar 180 grados. De hecho, si yo ya hubiera tenido U y B, el otro lo saco, digamos, no hago esto, sino que a la suma de esta le resto, perdón, a 180 le resto la suma. Y obtengo este número de acá. ¿Ah? ¿Da o no da? 5, a ver, ¿cómo es la cosa aquí? 9. Este es 8 en realidad, este es 8. Si lo aproximo. 8 con 2, 10, 0, 1, 2, 10, 0. 3 y 3, 6. Y 6, 60 a 100, sumamos 120, 180. Bueno, nos queda algo interesante que es la demostración del teorema del coseno. Lo dejamos para la próxima clase. Ahora descansen para que no les dé su menage. ¿Hay alguien con su menage? ¿Hay alguien ya con su menage? Tienen muchas tareas, les dieron tareas a los profesores después de la semana de ¿cómo se llama? De desconexión. ¿Los desconectaron realmente, no?
Yo los desconecté porque yo fijé las pruebas antes, ¿se fijaron? Porque si no hubiera fijado la prueba para esta semana, están loquitos, ¿eh? Y perdimos esta clase. Bueno, está en la plataforma, como les digo, la solución de la prueba, ¿eh? Para la teoría de ustedes. Y a los otros de la otra teoría también de subir la solución de su prueba. Las pruebas se parecen, son el mismo contexto, etcétera, pero son distintas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué aviso tengo que pasar? Esta clase, digamos, naturalmente ya está en la plataforma de hoy día. Ahora les solicito que pongan en el chat su nombre, your name, ya, y se tomen un buen cafecito, digamos, o lo que ustedes toman, para volver a la clase siguiente. Ah, hay algunos que estaban durmiendo, porque no se dan por aludidos. ¿Mm? Valentina Casanova. ¿Eh? Ay, que me dan deseo hacerte una pregunta al Cristóbal, también hacerle una pregunta al Cristóbal Rojas. ¿Por qué siguieron arquitectura? ¿Quién se atreve a dar una respuesta? ¿Les gustaba realmente? ¿Sabían de qué se trataba? ¿O están recién sabiendo de qué se trata? ¿Mm? O a lo mejor quieren a futuro ser arquitectos como los arquitectos del Costanera Center. ¿Eh? Imagínense ser Igual, arquitecto. profesor, ¿Sí? lo que llevamos al menos es entretenido, aunque ocupa harto tiempo. Bueno, ese es un primer paso. Cuando uno estudia algo, tiene que ser, lo primero, entretenido. O sea, por ejemplo, yo me imagino, digamos, una persona que estudia matemática, en el caso mío, y que no le gusta la matemática. Sería un fracaso. Yo creo que las emprende con los alumnos. O lo otro pasa, le gusta mucho las matemáticas, pero no le gusta socializar y trabajar con alumnos, no tener alumnos. Sería un pésimo profesor. Y puede ser un gran matemático. Ahora, yo creo que, digamos, pesa más lo segundo, ¿eh? Porque en realidad no son tantas las cosas que se van enseñando. Pero sí en el caso de ustedes, digamos, pesa mucho, por ejemplo, el tener sueños también, ¿m? Y proyectarse en esos sueños para llegar a ser un buen arquitecto. Y un buen arquitecto es llegar a ponerle el nombre a un edificio, pues ahí. ¿Ah? Poner el nombre. Bueno, pero ahora, digamos, es difícil eso porque en realidad, digamos, las grandes construcciones son equipos de trabajo. Son buffets, ¿eh? Son staffs de arquitectos. Pero no siempre es todo lo que se ve. Y en eso que no se ve está un montón de hormiguitas que hacen un trabajo tremendamente valioso y responsable. Y ahí, digamos, bueno, para empezar, proyectense a esa etapa. Y después se va creciendo. Bueno, hay 32 solamente. Alguien no puso su nombre, no quiere estar en la asistencia, no quiere pasar a la posteridad. ¿Mm? No importa, ¿eh? Ya. Nos vemos en un ratito. Que estén muy bien. Bye bye. Nos vemos. Ok, Nos vemos. nos vemos, chaito.